Vamos a compartir mi pantalla. Acá, muy bien. Composición química. Vamos a ver, ahí estamos ya. Composición química de la aleación cobre 35% a 1300. La composición, pues ya sabemos. No grabar, ingeniero. ¿Cómo? No, como esta No es la grabar. tarea. Esta es la tarea para que no me vayan quedando cortadas las clases con una cosa y otra. Gracias. Entonces, vamos a ver. Hicimos esto. Región de una sola fase. Tenemos ahora que la composición de la fase coincide con la composición nominal. Entonces, tenemos la temperatura de análisis, que en este caso es 1300. La composición de la aleación, esta es C sub 0, que en este caso es 35% níquel. Y debemos determinar la fase que forma esta aleación y además su composición. Como estamos en un campo de una sola fase, la fase presente es líquido y por lo tanto la composición del líquido es igual a la composición de la aleación. 35% níquel, el resto cobre. Esto no debería de representar mayor dificultad. Fíjese bien que esto es composición química de las fases. Ojo. Pero el problema surge cuando ya tenemos dos fases. Entonces vamos a ver que se ha quedado congelado por lo que veo. Vaya, hoy sí ya. Bien. Entonces tenemos ahora a 1260. A 1260 ubicamos la temperatura, aquí está la línea verde, y tenemos la composición de la aleación, es esta. Entonces, vemos que justo cae sobre la línea líquidos. Entonces, como vemos que la de temperatura se prolonga, hay una indexación con la línea sólida, un punto sobre la línea, regla de Gibbs, que en la línea coexisten las dos fases. En este caso, líquido y sólido. Entonces, la composición del líquido es esta de acá, bajamos y la leemos aquí. Esta será la composición del líquido y la composición del sólido, la intersección con la línea sólidos. Entonces, esta será la composición del sólido. Nótese que el sólido se ha identificado como alfa. Dijimos que letras griegas para soluciones sólidas. Entonces, vamos a tener las dos fases que vemos acá arriba, líquido y alfa, que es el sólido, la solución sólida, y vamos a completar con los valores correspondientes. La composición del líquido, 35% níquel, el resto cobre, y voy a poner arriba porque ahí me va a salir. La composición del sólido, pues para leer esto, trazamos una línea perpendicular y leemos aquí. Esta es la composición del sólido. En este caso, pues ya está el valor acá trazado para que no tengamos dificultad en estarlo estimando. Y será 46% níquel, el resto de cobre. Entonces lo tenemos en esta forma. Esta es la aplicación de regla 1, que es la composición química, en campos de una sola fase y en campos bifásicos. A 1250 es más que obvio.
Vamos a poner la temperatura y seguimos la línea verde. Y vemos que la aleación pasa por acá. Esta es la composición. CO igual a 35. Es este. Es escala níquel. Y esta intersección significa que nuestra aleación se encuentra aquí. Allí está. Está en el campo de 2 fases. Por lo tanto, voy a observar la intersección con la línea líquidos y observar la intersección con la línea sólidos. Esta es la intersección con líquidos. Esta me dará la composición del líquido. ¿Cómo determino ese valor? Pues simplemente trazo una perpendicular y aquí leo C sub L. En el caso del sólido, lo mismo. Intercepto con la línea sólidos, trazo una perpendicular y leo la composición del sólido. Esta es una escala lineal, por lo tanto podemos trabajar como lo hacemos con los diagramas, sencillamente, ¿verdad? Midiendo y estimando esos valores. Vamos a hacerlo en las discusiones de la próxima semana, de la siguiente semana, mejor dicho. Entonces, simplemente acá tenemos que este valor de aquí es 32 y este valor de acá 43. El complemento, como es una aleación binaria, pues tiene que totalizar el 100%. Aquí tenemos la aplicación para cuando la aleación cae en un campo bifásico. Y del mismo modo, tenemos para 1220, la aleación cae acá sobre la línea sólidos. Nuevamente, cae sobre línea coexistencia de 2 fases. Entonces, sobre la misma isoterma, voy a ver la intersección con el líquido y voy a tener ambas composiciones, la de la fase líquida y la fase sólida. Observe que la microestructura estaría formada por muchos sólidos alfa, es lo que tenemos acá, y todavía todas estas regiones de líquido que aún no han solidificado. Estar sobre la línea es una solidificación teórica, pero todavía hay ciertos líquidos remanentes en los límites de grano. Por eso es que son regiones con impurezas y desordenadas, porque es lo último que solidifica. Tenemos entonces, vamos a ver acá, vamos a regresar. Tenemos acá, hacemos lo mismo. Aquí CL es igual a 24 y acá CS coincide con C sub 0, por lo que es 35. La composición del líquido, 24% níquel, 76% cobre. La composición del sólido, 35% de níquel, 65% de cobre. Y el último ejemplo, que lo tenemos a 1180, pues estará ya por acá. Está completamente sólido, es una sola fase y por lo tanto la composición del sólido, que en este caso es la de alfa, es igual a la composición nominal. 35% de níquel, 65% cobre. Esa es entonces la aplicación de la regla 1. Pero dijimos que habían 2 reglas. Una para composición química y otra para cantidad. La clase de ahora trata sobre la regla para estimar cantidades. Entonces voy a quitar esto. Voy a quitar esto y voy a presentar
la clase de hoy. Cantidades de cada fase. Bien, hoy sí ya. Este es el tema que vamos a tener el día de ahora. Cantidades de cada fase. Así que, listos. Yo espero que tengan su material. Espero que tengan su lápiz, su calculadora para que vayamos trabajando. Y hoy sí, como nos recordaron, vamos a iniciar la grabación. Solo denme un chancecito de ir a dejar a este bichito a su jaula para que esté más cómodo. Bueno, comencemos entonces. Tenemos ahora nuestro tema, cantidades de cada fase. Así que, ay, me he iniciado la grabación. Iniciemos la grabación para que ya nos quede lista. Hoy tenemos problemas de red porque el martes trabajamos súper bien, pero ahora está algo lento. Bueno, en lo que esperamos entonces a que la grabación se active porque veo que todavía no nos ha dado señal. Comentarles que la próxima semana vamos a trabajar en una modalidad asíncrona. El día lunes se va a colocar el video que corresponde a la discusión 4. Porque la próxima semana, según estaba viendo, Miriam Alexandra, no sé por qué, la va a eliminar en cuanto empiece a grabar. Quizás no ha dado permiso. Problema técnico. No sé qué pasará con Miriam Alexandra y que puede intentar unirse de nuevo a la reunión cuando haya empezado la grabación. No sé ahí qué. Bueno, vamos a iniciar de todas formas. Y hoy sí, pues ese era el problema. Ese era el problema entonces, que había quizás alguien que no había dado permiso. Bueno, entonces iniciamos y les comentaba, la próxima semana trabajaremos en una modalidad asíncrona debido a que al parecer el consejo ha dado el viernes 16. Entonces, cuando se toman esas decisiones así tan de repente, nos afecta la programación. Y estoy comentando, le he solicitado al ingeniero Aníbal por los de química, según me plantearon ayer, para ver si ellos les cambia su parcial, porque es más fácil mover una materia de química que las 3 carreras que involucra ciencia de materiales y tecnología de materiales, ¿verdad? Así que, ojo, les vamos a poner el dato en la plataforma y estén pendientes. Bueno, iniciamos entonces ahora con nuestro tema, continuando con las reglas de análisis de los diagramas. Miren, estas reglas se derivan a partir de consideraciones tanto energéticas como de existencia en las fases. Pero nosotros las aplicamos y entonces resultan relativamente sencillas. Solo es de entender cuál es el concepto asociado, la isoterma e identificar esos brazos de palanca. No debe representar mayor dificultad, pero a veces hay ciertas barreras que lo impiden. Entonces, iniciamos hablando ahora de las cantidades de cada fase. ¿Por qué es importante? Porque en el equilibrio los materiales estarán formados por, pues ya sea por una sustancia o distintas sustancias, y a esa sustancia que tiene la misma composición, la misma estructura,
estructura, las mismas propiedades, las denominamos fases. Podemos tener materiales constituidos por una sola fase, como también podemos tener distintas fases en el material. Como hemos analizado en ejemplos anteriores, cada ordenamiento tiene restricciones al movimiento de las dislocaciones. Cada ordenamiento tiene densidades asociadas, tiene factores de empaquetamiento, tiene planos de deslizamiento de diferentes tipos, respuestas variadas. Por lo tanto, entender las fases que están presentes en un material nos ayuda a explicar su comportamiento. Cuando analizamos diagramas, lo hacemos en estado de equilibrio. Es lo que se espera a un nivel energético más estable. Pero no siempre en los procesos industriales se tiene esa situación de estabilidad en los materiales. No se pueden esperar los tiempos largos hasta que los átomos ocupen esas posiciones de mínima energía. Los procesos tienden a acortar algunas actividades para, pues, optimizarse. Por lo tanto, esto puede afectar esa distribución de fases. Principalmente cuando un material falla, es de conocer qué fases están presentes para poder diagnosticar esa causa de falla. Por ejemplo, tenemos en los diagramas fases que existen a determinadas temperaturas. Si encontramos presencia de otras fases, pues es de preguntarse qué fue lo que originó esta fase, por qué está presente una fase que no corresponde y comenzar a averiguar en relación a las condiciones de operación que pudo haber pasado. Un calentamiento, un exceso de impurezas, un enfriamiento, una combinación de calentamiento-enfriamiento. Imagínense un transporte de gas. ¿Qué pasa cuando hay una fisura y este gas se libera a la atmósfera a una presión distinta? Podemos tener una condensación y por lo tanto someter el material a estas dos situaciones y provocar una falla. Eso puede explicarse analizando la microestructura y comparándola con la microestructura estable que tiene un material. Entonces, en el análisis necesitamos tanto identificar las fases como también su composición química y su cantidad. Por supuesto, sin dejar de lado que la forma y la distribución de estas fases también es un elemento que afecta. Pero nos vamos a concentrar en el curso en esas dos reglas de análisis que se aplican a los diagramas de fase. La composición química que hemos estudiado en la clase del martes y en esta clase hablaremos expresan en porcentaje en peso y aplicamos reglas similares a la de la composición química. Cuando tenemos que nuestra aleación bajo una condición de temperatura específica se encuentra en un campo de una sola fase, pues entonces es sencillo porque la cantidad de fase es 100%. Está en un campo de una sola fase y por lo tanto totaliza el 100%. Sin embargo, también pueden existir regiones bifásicas. Tenemos las líneas, tenemos los campos donde coexisten dos fases. Allí entonces ya no es tan sencillo determinar las cantidades. Se hace aplicando una regla que se denomina regla 2 o regla de palanca. De palanca, ¿por qué? Porque hacemos un símil con una balanza y con los momentos establecidos a partir del peso y la longitud de los brazos. Tenemos entonces aquí una analogía de la regla que aplicamos para la cantidad de fase asociada a la palanca. Como podemos observar, aquí tenemos dos pesos, W2 y W1. W2 es mayor que W1. Sin embargo, la balanza se muestra en equilibrio. A pesar de la diferencia de pesos, esta balanza está en equilibrio.
¿Qué es lo que permite que esta balanza esté en equilibrio? Pues como podemos observar, son los brazos. Para que esta balanza esté en equilibrio, deben equilibrarse, valga la redundancia, o igualarse los momentos. Y sabemos que el momento es igual al producto de la fuerza, en este caso del peso, por la distancia, en este caso la longitud de los brazos. Entonces, para igualar el momento de cada uno de los pesos, es que estamos observando que a mayor masa, como vemos aquí, le corresponde un brazo con una longitud menor. Y que, por el contrario, donde tenemos nosotros el cuerpo con una menor masa o peso, pues le corresponde con respecto al eje de esta balanza un brazo de mayor longitud. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, diremos que el peso 2 por el brazo 2 va a ser igual al peso 1 por el brazo 1. Y esto sería buscar que la balanza esté en equilibrio. Sin embargo, también podemos establecer otra correspondencia. Observemos que para equilibrar el mayor peso tiene un menor brazo. Sin embargo, podemos observar que la zona de mayor peso es opuesta al brazo de mayor longitud. Y del mismo modo establecemos una correspondencia para el segundo peso. Este peso menor es opuesto porque no está adyacente, sino que corresponde al otro brazo, al brazo de menor longitud. Entonces hay correspondencia entre esta masa y el brazo opuesto, entre esta masa y el brazo opuesto. Y eso es lo que determinamos en la regla de las fases para estimar las cantidades. El porcentaje de fase se determina a través de este cociente sencillo, esta división. Brazo de palanca opuesto sobre la longitud de la línea de enlace. Por sí solo este cociente sería una fracción, pero como nos pide porcentaje, multiplicamos por el 100%. ¿De dónde se deriva la regla de la palanca? Pues vamos a tener, se me fue la mano, se me fue el dedito. Pues vamos a tener, como hemos visto, la siguiente situación. Vamos a dibujar la balanza. Entonces dijimos, si tenemos dos masas, esta es masa 1 y esta es la 2, para que esté en equilibrio, pues estas masas van a ser iguales y además los brazos van a ser iguales. Pero, ¿qué sucede si aumentamos la masa 1? Por ejemplo, al doble. Imagínense que aumentamos esto. ¿Qué va a pasar? Como hay una mayor masa, voy a ponerla así para que se vea que es grande, pues ya la palanca no me va a quedar en equilibrio, sino que ahora voy a tener esta situación. Y aquí siempre la masa 2. Entonces ya no se cumple que los momentos sean iguales. Masa 1, ¿verdad? Con L1, pues ya no va a ser igual a la masa 2 por la longitud 2. Porque observe que mantengo el pivote en la misma posición. Para equilibrarla, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover este pivote de manera que el momento, es decir, el producto,
de este peso, que vendría siendo la fuerza, por la longitud, iguale al momento de la segunda masa. Y desde allí, al desplazar ese punto de apoyo, es que vamos a tener que a donde está la masa mayor, la distancia va a ser más corta en relación a la posición donde, uy, aquí le he puesto al revés. Vamos a borrar. Aquí, vamos a ver si. A la posición donde está la masa 2. Porque hay correspondencia. Entonces, masa 1 es mayor, lo tenemos acá, con esta distancia. Oh, no, estoy mal yo. Estás viendo que este animalito no está bien. Bueno. Ay, borré todo. Bueno, voy a seguir haciendo este dibujito. Perdón. Entonces dijimos, tenemos acá y tenemos aquí. Masa 2, masa 1. Entonces sí, lo vamos a tener de esta forma, ¿verdad? Para igualar aquí. Este es L1 y este es L2. Hoy sí. Masa 1, L1 equilibra a masa 2, L2. Ahí estamos. Masa 1, que es mayor, pues será proporcional a la distancia 2. Esto es grande, esto es grande. Esto es chiquito, esto es chiquito. Entonces, de esta forma, modificando los brazos, sí vamos a tener, pues, esta situación. Una balanza equilibrada. Y eso es lo que establecemos con las fases. Tenemos acá las fases que queremos determinar, su cantidad, ya sea el sólido o el líquido, y acá los brazos representados en la isoterma. ¿Cómo identificamos la isoterma? Para esto necesitamos un criterio que es la temperatura de análisis. Recordemos que los diagramas son una representación de las composiciones versus temperatura. Por lo tanto, es preciso definir a qué temperatura necesitamos hacer ese análisis porque la composición varía. Para cada temperatura habrá una composición de fases diferente y por ello el criterio para aplicar esta regla y definir la isoterma o línea de temperatura constante será la temperatura de análisis. ¿Qué consideraciones hay que tomar para la aplicación de esta regla de palanca? En primer lugar, como estamos hablando de que coexisten dos fases, que es una región bifásica, pues la suma de todas las fracciones debe ser la unidad. ¿Qué significa esto? Que la fracción de líquido más la fracción de sólido debe ser 1. Es lo que tenemos representado en esta ecuación que vemos acá, representando X como la fracción y L nos indica la fase, líquido y sólido. Entonces, como hay dos fases, la suma debe totalizar 1. Y si hablamos en términos de porcentajes, pues el porcentaje de sólido o alfa, como hemos visto, lo voy a poner aquí, porcentaje de sólido más porcentaje de líquido, pues debe ser el 100%. Y además, y esto es un tanto que se ve como complicado, pero es sencillo, la masa de los componentes debe coincidir con la masa total de la aleación. Y aquí tenemos una ecuación. Este párrafo que pudiera verse complicado, fíjense que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una región bifásica. Entonces, coexiste sólido y coexiste líquido a la misma temperatura. Pero también estoy analizando una aleación binaria. Entonces, cuando hablo de una aleación binaria, es que hay dos componentes o dos elementos.
Si le llamamos a esos componentes A y B, estos dos componentes están presentes tanto en el sólido como en el líquido. Entonces, aquí hay A, hay B, aquí hay A y hay B, pero no van a estar distribuidos equitativamente, sino que vamos a determinar cuál es la fracción en que están presentes. Por lo tanto, si tengo una aleación, por ejemplo, 40% A, 60% B, pues el elemento B, la masa de B, representada en este caso por fracción en peso, deberá distribuirse en el líquido y en el sólido. Y de igual forma, la cantidad de A presente en la aleación, esta es la composición nominal, deberá distribuirse en el líquido y en el sólido. A eso se refiere que la masa de los componentes debe coincidir con la masa total de la aleación, porque vamos a sumar la masa de A y la masa de B representa la masa total de la aleación, porque hay dos componentes. Entonces, siendo pues C sub 0 la composición de la aleación global, este 40% en escala de A o el 60% en escala de B, deberá distribuirse en las fases sólida y líquido considerando la fracción. Entonces tendremos acá que la fase sólida representada por la fracción de sólido, esto es la fracción de masa que existe de sólido, multiplicando por la composición del sólido, composición química, que ya hemos visto que se determina con la regla 1, más el producto de la fracción en peso o masa, que es lo mismo de líquido, multiplicado por la composición del líquido, iguala la composición nominal, ¿verdad? Este 40% se tiene que distribuir en líquido y sólido. Este 60% se tiene que distribuir en líquido y sólido. Y eso es lo que se puede determinar analizando regla de palanca. ¿Cómo determinamos? Pues las composiciones ya sabemos que las leemos directamente del diagrama. Aquí tenemos el diagrama isomorfo. Como comentábamos, el criterio básico es la temperatura de análisis. Y aquí ponemos una línea de temperatura constante a la que llamamos isoterma. Entonces, esta línea de temperatura o isoterma intercepta la línea líquidos, como vemos a la izquierda, y la línea sólidos a la derecha. Además, esta aleación tiene una composición nominal C sub 0 que está representada en este diagrama. Esta es la condición que tenemos. A partir de la temperatura de análisis, como hemos visto en el ejercicio previo, determinamos la composición del líquido y la composición del sólido. A esta recta, a este segmento entre C sub L y C sub S, le llamamos línea de enlace. Aquí lo voy a poner arriba porque no quiero manchar el dibujito para que se vea. Línea de enlace. Es el segmento entre C sub L y C sub S. Todo este de acá. Y si hacemos similitud con nuestra balanza, pues vamos a poner aquí un pivote o punto de apoyo en la composición de la aleación. Entonces podemos decir, bueno, pero aquí esa línea de enlace o isoterma se divide en dos segmentos por la composición. Este segmento de acá, vamos a ampliar. Este segmento de aquí y este segmento de acá. El problema es cuando amplío que no puedo ocupar el lápiz, pero entonces lo voy a señalar. Miren,
este segmento de aquí y el otro es este segmento. Hay dos segmentos que forman la línea de enlace o isoterma. Desde la intersección o composición del líquido hasta la composición del sólido. Estos valores los determinamos del diagrama. Leemos directamente del diagrama conociendo la temperatura de análisis. Pero la ecuación que vimos antes nos decía que había que estimar las fracciones de sólido, la fracción de líquido. Ya vimos que las composiciones son directas, pero ¿cómo determinar esas fracciones? Eso lo determinamos aplicando la regla de palanca. Entonces vamos a tener, en primer lugar, que considerar las masas. Ya sabemos que XS y XL son las fracciones de sólido y de líquido. Pero también, como hemos visto antes, es una aleación binaria de dos componentes. Por lo tanto, la masa de esa aleación será igual a la suma de la masa del componente A y el componente B, y la masa del componente B. Esta vendría siendo la masa total. Las masas, la suma de las masas de los componentes presentes. Como solo son dos, pues A y B. Pero también por la temperatura de análisis, esto es, por la temperatura a la que se está analizando, hay dos fases. Y entonces la masa total de la aleación o la masa de la aleación viene siendo también la suma de la masa del líquido más la masa del sólido. Estas dos consideraciones también las hemos definido que en la masa del líquido hay A y B y en la masa del sólido hay A y B porque son completamente solubles, tanto en estado líquido como en estado sólido. Esos son los requisitos para este diagrama isomorfo, que ambos elementos sean completamente solubles, tanto en líquido como en sólido. Entonces, ¿cómo podemos hacer la distribución de esta masa de B en líquido y en sólido? Recuerde, la masa de B tiene parte en líquido y parte en sólido. ¿Cómo lo vamos a estimar? Tenemos, ¿verdad?, las dos fases, líquido y sólido. Y en ambos hay una distribución de la masa de B para totalizar lo que hay presente en la aleación. Esta masa de B es esta de acá. Vamos a ponerla aquí. Entonces, de igual forma, determinamos cuál es la masa que hay, ¿verdad?, aplicando la composición química. ¿De qué manera? Fíjese que nosotros tenemos una composición nominal, aquí C sub 0. Y en C sub 0 nosotros lo expresamos como un porcentaje de A y un porcentaje de B. En este caso hay fracción. Entonces, aquí nosotros lo podemos expresar como una fracción de A y una fracción en peso de B. Determinamos entonces cuál es la composición, cuál es la fracción de B presente en esa aleación. Y cuando multiplicamos este valor por la masa total, nos sale la masa de B. Pero esta es la composición de B en C sub 0. No es todo el C sub 0, no es considerar A y B, sino que solamente el término relativo al componente B. Y de igual forma, la masa de B en líquido va a ser igual a la composición del líquido, pero tomando solo el valor que corresponde a B por la masa de líquido que hay, toda la masa de líquido.
Y la masa de B en sólido va a ser igual a la composición del sólido, pero tomando el valor que le corresponde a B por la masa del sólido. Entonces, esto sería, voy a hacer un ejemplo aquí rápido para ilustrar. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, de lo que vimos anteriormente, 42, y aquí tenemos, por ejemplo, 30, y tenemos una composición de 35. Esto es Cl, esto es Cs, y este es C sub 0, y esta es la escala de B. Entonces, ¿cuál va a ser la composición de B en el líquido? 30. Entonces, aquí tendremos, como esto es porcentaje, pues tiene que ser 30 sobre 100 multiplicado por la masa del líquido. Composición de B en el líquido. Más, ¿cuál es la composición de B en el sólido? Veo la composición del sólido, esta de acá, y es 42. Por lo tanto, para poner fracción, va a ser 42 sobre 100 por la masa del sólido. Y esto tiene que coincidir con la composición de B en la aleación nominal, en este caso 35 sobre 100 multiplicado por la masa total de la aleación o M sub 0. De esta forma se distribuye la masa de B en el líquido y el sólido. Voy a borrar todo esto porque sigue. No, voy a borrar solo aquí, porque aquí sigue. Pero hay que explicar que es solamente la escala de B. Bien. Ahora si expresamos, ¿verdad?, la masa de líquido y la masa de sólido, yo aquí le voy a seguir poniendo el B, B, B. Entonces vea que está en azul. ¿Cómo expresar la masa de líquido? De una forma similar. La masa de líquido va a ser igual a la fracción de líquido por la masa total. Y de la misma forma lo voy a aplicar para la masa del sólido. Esto no está en su guión de clase. Así que aproveche para hacer las anotaciones en sus hojitas, en su libreta o en su cuaderno. Esta es la deducción de las ecuaciones. Pero como les he dicho antes, no memorizamos la fórmula, sino que aplicamos el análisis directamente al diagrama. Pues bien. Recordemos que estamos en una región bifásica y que hay otra consideración, que XS, X del sólido, la fracción de sólido, más la fracción de líquido es igual a 1. Entonces, si tengo la masa, si conozco las composiciones del diagrama, pues aquí tengo dos incógnitas. Y para poder desarrollar esta ecuación, pues necesito ir reduciendo el número de incógnitas. Entonces voy a aplicar esta consideración. De manera que puedo expresar toda la ecuación en función de una sola incógnita. Voy a borrar todo para que se mire clarito. Y aquí tenemos la consideración, ¿verdad? Expresando XS como 1 menos XL. Hoy vamos a sustituir esta XS, ¿verdad? Y nos va a quedar toda la ecuación expresada en función de XL, como vemos ahí. Y después trabajando, ¿verdad?, resolviendo ya algebraicamente, porque ya está planteado. Vemos que agrupamos términos, sacamos factor común y tenemos esto.
A veces con la letra queda esto tan fatal que yo prefiero mejor hacerlo de esta forma, porque queda más claro. Se toma captura de pantalla o lo copia, usted sabe el recurso que utiliza. ¿Qué podemos notar? Que de la deducción de la regla de palanca y de este balance de masas, podemos estimar la fracción de líquido. Y aquí, en esta expresión, en este cociente, identificamos dos segmentos. Este es uno y este es otro. Veamos con este. Y nos vamos a nuestro menos C sub S. ¿Cuál es ese segmento? Aquí está C sub L y aquí está C sub S. Quiere decir que es todo este segmento. Entonces, esto es lo que hemos llamado línea de enlace. Línea de enlace. Y el numerador, C sub 0 menos C sub S. Vamos a poner otro color. Aquí un azulito. C sub 0 menos C sub S. C sub 0 y C sub S. Es este tramo de acá. Le vamos a poner un asterisco, que es esto. Veamos la correspondencia. XL es fracción de líquido. Y ahora nos vamos al diagrama y buscamos el campo de líquido. Nos vamos al diagrama y buscamos donde dice líquido. Y aquí está. Todo esto es el campo de líquido. Y fíjese que el líquido está aquí, por eso lo hemos puesto acá, y no está contiguo al segmento de la línea de enlace, sino que está uno de por medio. Por eso decimos, este es el brazo opuesto. Es más grande. Los dos bracitos tienen diferentes longitudes. Este bracito que estoy señalando acá, este, es de mayor longitud que este. Por lo tanto, me hace pensar que la correspondencia entre la balanza, las fases y las cantidades indica que la cantidad de líquido es mayor en esta aleación a esa temperatura de análisis que la cantidad de sólido, por simple inspección. Determinar la cantidad implica resolver la ecuación que tenemos acá. Y si alguien me está diciendo, pero mire, C sub 0 menos C sub S, C sub 0 menos C sub S, esto da negativo. Pero veamos también C sub L menos C sub S. C sub L menos C sub S pues también da negativo. Y entonces aquí vamos a tener ya un resultado positivo. Entonces, independiente valor de ese segmento, ¿cómo? C sub S menos C sub 0 o C sub 0 menos C permitido es mezclar, por ejemplo, C sub S menos C sub 0 y C sub L menos C sub S. No, hay que seguir la misma lógica. Entonces, para evitar eso que me da un signo negativo, etcétera, se expresan y se reordenan estas ecuaciones de esta forma. Aquí tenemos, y estoy marcando la de líquido. La fracción de líquido será igual a C sub S menos C sub 0 sobre la línea de enlace, C sub S menos C sub L. Considerando que el contenido
de B aumenta hacia la derecha, que es la dirección a la que estamos acostumbrados a trabajar en el sistema de coordenadas, ¿verdad? Sabemos que C sub S es mayor que C sub 0 y mayor que C sub L, y por eso es que lo aplicamos de esta forma. ¿Cómo derivar X sub S? De la misma forma que lo hicimos con X sub L. Voy a retroceder. Solo que en este caso, pues hay que sustituir, ¿verdad? Aquí lo hicimos para X sub L y hoy lo podemos hacer en este caso, que X sub L es igual a 1 menos X sub S. Y entonces todo nos queda en función de X sub S. Y esta es la regla de palanca aplicada a un diagrama isomorfo para estimar las cantidades de fase en una región bifásica. Recordemos que en las regiones de una sola fase, por la regla de Gibbs me puedo mover por todo esto, la cantidad de líquido, 100%. Aplico regla de Gibbs también y me puedo mover por todo esto. Y a todas estas temperaturas de análisis, la cantidad de sólido, 100%. Regla de palanca o regla 2 se aplica en la región bifásica, siguiendo lo que teníamos planteado al inicio. Fracción de líquido o fracción de sólido, eso es general, lo voy a poner como fracción de cualquier fase. Esto sí apréndaselo, brazo opuesto sobre longitud de la línea de enlace. Esta es la regla de palanca. Esta es la regla de palanca. Brazo opuesto sobre longitud de línea de enlace, independientemente si es sólido, líquido, alfa, beta, gamma, eta, como vamos a ver en el siguiente tipo de diagramas. Representémoslo con un ejercicio, la aplicación de las reglas para calcular cantidades de fase. Nos dice, determine cantidad de cada fase en una aleación cobre 35% níquel. Les recuerdo que pues tenemos el chat para sus preguntas o abre micrófono en caso de alguna duda. Bien. Tenemos 5 temperaturas de análisis para la aleación cobre 35% de níquel. Lo que tenemos que representar, la composición nominal de la aleación. Y vamos a ir paso a paso con cada temperatura y aquí observamos el diagrama cobre-níquel. ¿Qué es lo importante? Recuerde que en los diagramas isomorfos hay 2 puntos que son las temperaturas de fusión de los 2 componentes. Los componentes en este caso son níquel, porque aquí está el níquel, este es 100% níquel y aquí tenemos 100% cobre. Es el metal puro. Entre este punto de acá y este punto de aquí hay una escala. Y como aquí tenemos el 100, vemos que es creciente. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Quiere decir que esta escala que estamos viendo aquí abajo corresponde al elemento que está a la derecha. En este caso, el níquel. Pero el diagrama aquí nos especifica que la escala corresponde al porcentaje en peso níquel. Los diagramas pueden expresarse en diversas escalas. En la parte superior vemos porcentaje atómico de níquel, como también puede ser un porcentaje molar, un porcentaje volumétrico. Lo usual es encontrar porcentaje en peso. Y cuando no tenga la leyenda, inmediatamente busca el elemento a la derecha y sabrá que la escala corresponde a ese elemento. Clave para analizar diagramas. Entonces, en esta escala de níquel vamos a ubicar este valor de 35, que es la composición nominal,
y vamos a analizar cada una de esas temperaturas. La primera, 1300. Vamos a ver. Allí está situada ya la línea de temperatura. ¿Cuál es la fase que está presente en esa microestructura? ¿Chat o micrófono? Líquido. Es líquido. Excelente, muy bien. Tenemos líquido. ¿Cuál es la cantidad de líquido? 35%. Cantidad de líquido. Sería 100%. 100%, muy bien. Ahora sí. Vaya, porcentaje de líquido, 100%. Ahora, composición química de este líquido. ¿Cuál es la composición química del líquido? Sería 35% níquel y 65%, Muy bien. no me acuerdo cuál es el otro elemento, cobre Cobre. quizá. Aquí Cobre. está. No lo dice aquí, cobre. ¿Por qué? Y sería, Dígame. no sería al revés. No, aquí está la escala de níquel, 35. Ah, sí, perdón. ¿Por qué tomamos esta decisión del 100% y de coincidir la composición de la aleación con la composición del líquido? Porque estamos en un campo de una sola fase. Vamos ahora al punto B. 1260. Repetimos. 1260. Trazamos la temperatura de análisis y vemos que hay intersección con la línea sólidos y con la línea líquidos. Pero aquí tenemos la composición del 35, que es la nominal de la aleación que estamos analizando. Cae exactamente sobre la línea. Como cae sobre la línea, hay dos fases. Por lo tanto, vamos a copiar aparte la isoterma. Recomiendo siempre trabajar aparte, dibujar la isoterma, porque si no se hace una sola manchazón y uno se pierde con los números. Entonces aquí coincide con 35, es lo que tenemos acá. Esto es la composición del líquido. Y a la derecha, la composición del sólido. Ya sabemos que esto se determina trazando una perpendicular. Corresponde a 46. Esta es la composición del sólido, que en este caso se trata de la solución sólida alfa. Entonces, los campos limitan. Vea, a la derecha de este punto está alfa, por eso está puesta aquí. Y a la izquierda de este punto tenemos el líquido, por eso está puesto acá. Y los límites en 35 y 46. Aquí no hay brazo opuesto, no hay longitud la longitud de línea de enlace sí, pero no hay segmentos. ¿Por qué? Porque estamos sobre la línea que marca, recuerde, inicio de solidificación. Entonces, el sólido corresponde a núcleos que no son estables. Esto están formándose y disolviéndose continuamente hasta que alcancen el subenfriamiento necesario para continuar solidificando. Por lo tanto, en una línea, ojo, consideramos teóricamente el 100% de líquido. Y la presencia de núcleos de sólido cuya composición leemos del diagrama. Composición de líquido, 35% de níquel, 65% de cobre,
Composición del sólido, en este caso alfa, 46% níquel, 54% cobre. Y ojo, esto es cantidad de fase, porque aquí siempre se equivocan. Y esto de aquí abajo es composición química de la fase. Esto de acá. Diferencie ambos aspectos. Bueno, hoy vamos al literal C. A 1250. Dibujamos nuestra palanca basándonos en ¿qué? En que colocamos 1250, la temperatura, y esta línea de temperatura corta la línea líquidos, marcando CL, y la línea sólidos, marcando C sub S. Y esto de acá le llamamos línea de enlace. ¿Por qué línea de enlace? Porque une CL con CS. Vamos a representar la línea de enlace y vamos a colocar la composición, en este caso de la aleación, que es 35. El pivote está en 35. Y los límites en los valores de la composición del líquido y de la composición del sólido. Entonces, a este lado es 32, porque mi línea quedó chueca, y la composición del sólido dice que aproximadamente 43. ¿Verdad? Es lo que vamos viendo acá. Entonces, ahora sí vemos que la composición nominal divide la línea de enlace en dos segmentos. Por lo tanto, aplico lo que pues ya tenía anteriormente. Vamos a poner ahora un color amarillo. Dijimos, porcentaje de fase. ¿A qué era igual? Al brazo opuesto sobre la longitud de la línea de enlace, multiplicado por 100, porque es aquí porcentaje. Tengo que identificar cuál es el brazo opuesto y cuál es la longitud de línea de enlace. La longitud de línea de enlace es la misma en todas las situaciones porque es la misma temperatura de análisis para líquido y para sólido. La línea de enlace es esto. C sub S menos C sub L. Entonces, voy a tener acá, para el porcentaje de líquido, 43 menos 32. Pero ahora, como quiero determinar el porcentaje de líquido, pues tengo que aplicar el brazo opuesto a donde está el líquido. Y por eso lo dibujo aquí aparte. Aquí está el líquido y esto lo tengo del diagrama. Aquí está el líquido. Este bracito de acá está contiguo al líquido, junto al líquido, adyacente al líquido. Entonces, el siguiente bracito, este de acá, está opuesto, uno de por medio. Está junto al sólido, pero opuesto al líquido. Por tanto, aplicando regla de palanca, este brazo de acá me va a representar la cantidad de líquido. Y este bracito de aquí me va a representar la cantidad de sólido alfa. Ahora solo voy a completar las ecuaciones. Brazo opuesto para líquido, 43 menos 35. Y del mismo modo para el sólido. Cantidad de sólido, brazo opuesto. 35 menos 32.
Y la longitud de la línea de enlace, pues es toda. 43 menos 32. Y de esta forma, operando, ¿cuánto les da? Tenemos las cantidades de líquido y sólido a 1250. Vamos a ver, ¿cuánto les da? ¿Cuál es la cantidad de líquido y cuál es la cantidad de sólido? ¿Hola? Primero a mí me da 72.73. Ajá. ¿Verdad? 72. A mí me da 72.73. Vaya, gracias. ¿Y en el Y el- segundo, para sólido? 27.27. Bueno. ¿A los demás les dio ese mismo resultado? Confirmo. Confirma. Excelente. Bueno, entonces, esta es la aplicación de la regla de palanca en un campo bifásico para determinar las cantidades de las fases presentes. La ecuación es sencilla. Brazo opuesto sobre longitud de línea de enlace, directamente leyendo del diagrama. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tenía una pregunta, Dígame. ingeniera. Me fijé, ¿verdad? De que si usted le resta a la unidad del 100% al primer dato, le queda el segundo, podríamos omitir el segundo proceso. Exacto, muy buena observación, porque como es un campo bifásico, la suma de líquido más la suma de sólido totaliza el 100%. Entonces, aquí vamos a tener la situación de Caperucita Roja. ¿Se puede en el cuento de Caperucita Roja? Vamos a ver, ¿quién se puede el cuento de Caperucita Roja? Yo soy mala para dibujar. Entonces, a Caperucita le salió el lobo, ¿verdad? Vamos a hacer aquí en los colmillos del lobo, las orejitas. Y recuerde que la engañó. Y Caperucita se dirigía, este recurso es mnemotécnico, Caperucita se dirigía a la casa de la abuela. Entonces vino el lobo tramposo y le señaló un camino y la pobre Caperucita pues tuvo que recorrer una gran distancia. Y cuando llegó, ya el lobo bandido había recorrido un camino más corto y se había comido a la abuela. Entonces, de igual forma, tenemos acá. Nosotros podemos hacer todo este camino largo o podemos buscar atajos. Pero los atajos surgen cuando nosotros entendemos el concepto y lo identificamos, así como hizo el compañero que no vi el nombre porque tengo pantalla completa. Así que mis disculpas, ¿verdad? Así que puede perfectamente aplicar esa ruta rápida para determinar los valores de las otras fases de la otra fase, sin tener que estar planteando la regla de palanca para cada una. Excelente observación. De ejercicio les queda literal D, 1220, literal E a 1180. Y ahora vamos a hablar de defectos que ocurren en las aleaciones y que afectan el análisis de composición y cantidad de fases. Hemos dicho que los diagramas se analizan bajo condición de equilibrio, pero esta condición implica tiempos largos. ¿Por qué tiempos largos? Porque hay que dar el espacio y tiempo suficiente para que los átomos se difundan a lo largo de las fases y alcancen esas posiciones energéticamente más favorables, las de mínima energía. Pero estar esperando que esto ocurra demanda, muchas veces pueden asumir. Y es por ello que estos procesos de solidificación se acortan. Los enfriamientos no se dejan que ocurran a su tasa normal,
sino que se emplean medios tales como el aire, el agua incluso, para provocar los enfriamientos, la solidificación, y entonces los átomos ya no pueden alcanzar esas posiciones de equilibrio, sino que se mueven a distancias más cortas. Al moverse a una distancia distinta de la de equilibrio, ya no podemos hablar de diagramas de equilibrio, sino que hablamos de diagramas fuera de equilibrio o de no equilibrio. Y entonces ocurre este fenómeno que se llama segregación. Al ser un enfriamiento más brusco, más rápido, ya sea por aire, por agua, los átomos no pueden alcanzar las distancias de difusión de equilibrio y se restringe su movimiento. Por lo tanto, los átomos se difundieran a ciertas distancias, ¿verdad? Y que tuviéramos, vamos a ver qué se queda esto trabado, ahorita sí, ¿verdad? Entonces, si nosotros esperamos que los átomos se desplacen, pues esto no ocurre, esto solo ocurre en el equilibrio. Cuando no hay equilibrio, cuando hay enfriamientos bruscos, los átomos se quedan restringidos y por lo tanto la concentración es diferente y eso conduce a que existan esas diferencias de concentración dentro del mismo material. Por lo general, durante la solidificación se da una estructura que tiene una forma de árbol y que está dirigida por la dirección en la cual se está extrayendo el calor. Esta estructura se llama dendrita y es como un arbolito. Vemos un tronco, aquí tenemos nosotros la pared, aquí se está extrayendo el calor y entonces vemos que se van formando como las ramitas. Por lo tanto, habrá una composición acá y habrá una composición distinta aquí, porque si ustedes observan, esto es sólido y esto es líquido. Vamos a tener composiciones distintas, podemos decir propiedades distintas y el material va a responder de diferente manera. Cuando analizamos la microestructura, pues observamos esto, regiones claras y oscuras que representan esas diferencias de composición. Como el material responde al ataque químico para hacer esto, entonces observamos que las regiones oscuras responden de diferente manera porque tienen diferente contenido de los componentes que ha sucedido, ¿verdad?, en esta estructura dendrítica durante la solidificación. Por supuesto, habrán propiedades diferentes y no es eso lo que se busca en un material, hay que tener confianza. Por lo tanto, hay que buscar la manera de corregir estas diferencias de composición que son normales en todas las estructuras que han sido fabricadas por medio de fundición. Observen un poco acá cómo se mira la estructura dendrítica. Allí puede observar perfectamente esa estructura como de arbolitos, la vamos a marcar por acá. Esta estructura como de arbolitos y entre los brazos interdendríticos pues hay existencia de un material que fue el último en solidificar. El líquido queda entre los bracitos, acumula impurezas, es más rico en el material que tiene temperatura de fusión más baja y por lo tanto hay diferencias de composición. Un material en esta condición no responde de la misma manera que un material que tenga una composición homogénea, una composición en la cual pues, los elementos estén distribuidos de una manera más equitativa. Por lo tanto, el desempeño va a ser inferior.
se considera un defecto y de acuerdo al alcance que pueda tener esta diferencia de composición, la segregación se clasifica como micro cuando es de corto alcance y como macro cuando ya involucra mayor volumen, mayor distancias en el material. En la micro se puede corregir, pero en la macro ya es más difícil. ¿Cómo sucede la segregación? Pues acá tenemos, ¿verdad? Vamos a tener acá, por ejemplo, la voy a marcar aquí. No sé por qué sale esa raya, la quité ayer. Aquí tenemos una aleación con una composición y como estudiamos en la clase anterior, a medida que inicia el enfriamiento, la aleación va perdiendo temperatura, va perdiendo calor y llega un momento en que intercepta la línea líquidos. Continuamos el enfriamiento y en todo este segmento de acá, pues el líquido se va transformando en sólido. Pero como hemos analizado con la regla 1, vamos a borrarlo todo, ¿verdad? Como hemos analizado con la regla 1, vamos a ir observando diferentes composiciones de acuerdo a las temperaturas. Por ejemplo, a esta temperatura aquí hay una composición de sólido y una composición de líquido. A esta temperatura aquí hay una composición de sólido y aquí hay una composición de líquido. A esta temperatura hay una composición de sólido y hay una composición diferente de líquido. Como vamos viendo, van modificando esa distribución de átomos en las fases a medida que la solidificación va avanzando. Y eso va generando capas. Tenemos entonces al inicio, en este punto de acá pudiéramos decir los primeros núcleos, CS sub 0, le vamos a llamar o C5 como le llaman aquí, ¿verdad? O CS sub 0. Aquí tenemos, es la primera zona que solidificó y por lo tanto corresponde al elemento que tiene la mayor temperatura de fusión, es decir, la primera que se alcanza. En este caso correspondería a este elemento, ¿verdad? Cuando comparamos temperaturas de fusión. Entonces es lo primero que solidifica y a medida que la aleación atraviesa toda esta zona, pues se van a ir depositando las capas y por eso es que están con diferente color. Esto vendría siendo CS1, CS2', CS3 y así sucesivamente. Por lo tanto, entre capas tenemos diferentes contenidos. La última capa, que vendría siendo esta de aquí abajito, observe cómo cambia el contenido de níquel en el sólido. Lo primero que solidifica tiene esto. Esto corresponde, casi 80, corresponde a esto. Y lo último que solidifica, que vendría siendo esto, corresponde aquí. Mire cómo baja. Vendría siendo este valor que tendríamos aquí, 50. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 75% de níquel en el sólido y aquí tenemos 50% de níquel. Mire cómo cambia la distribución del níquel a medida que se van formando esas capas de sólido. Por lo tanto, la composición no es homogénea, esto es distinto, y el material va a exhibir un comportamiento no confiable debido a todas estas capas. Entonces, ¿qué se hace? Se busca, por este fenómeno conocido como difusión, que al existir diferencias de concentración, estas puedan reducirse calentando el material. Recordemos que la difusión está influida por la temperatura y por lo tanto, calentando el material puede impulsarse la difusión debido a que ya existe gradientes de composición y obtener una distribución más homogénea. ¿Cómo se representan en los diagramas? Pues esta sería la curva sólidos de equilibrio. Y la curva fuera de equilibrio de sólidos, porque solo aplica para sólidos, no para líquidos, vendría siendo esta de aquí, la de no equilibrio. ¿Qué podemos notar? Imagínense
¿Qué riesgo implica? Aquí tenemos nosotros la composición nominal. Hemos analizado cobre, níquel y ahora es níquel, cobre. Mire el revés. Esta es la escala de cobre. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Imagínese que tenemos, por ejemplo, esta temperatura 4 de análisis. Pues, ¿cuál es la cantidad de líquido? ¿A qué tengo líquido? La cantidad de líquido en estado de equilibrio sería este. Poquito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si esta aleación es enfriada rápidamente y no responde a esa condición de equilibrio? ¿Cuál sería la cantidad de líquido? Pues sería utilizando la nueva línea Solidus y la cantidad de líquido sería esta. Mayor cantidad. Entonces, habrá mayor cantidad de líquido de la esperada cuando el enfriamiento ocurre más rápidamente. ¿Qué riesgos tiene? Le voy a poner negro mejor, para que se vea. ¿Qué riesgos tiene? Pues en este caso, la temperatura 4 coexiste en ambas fases. Pero imagínense que yo tengo, por ejemplo, la temperatura 6. Si yo considero que tengo una aleación en equilibrio, digo, bueno, pero en equilibrio ya debería de estar completamente solidificado. Pero ¿qué pasa si el enfriamiento es fuera de equilibrio y hay una nueva línea sólidos? Hay una cantidad de líquido. Lo que yo pensaba que estaba completamente sólido, hay una cantidad de líquido. Y en esta situación decimos, bueno, vengo enfriando, pero imagínese que es un material que se ha enfriado bruscamente y puede utilizarse para conducir gases, puede utilizarse para conducir líquidos, puede utilizarse en condiciones donde exista fricción, etcétera. Alguna fuente que le suministre incremento de energía, que suministre calor. Entonces, al elevar la temperatura de ese material, pues provocará la aparición de líquido. Y el líquido tiene menor cohesión entre los cristales, por lo tanto tienden a deslizar y el material tiende a fallar. Por lo tanto, este tipo de materiales que son enfriados bruscamente presentan un enfriamiento fuera de equilibrio que conduce a riesgos de que puede existir líquido al calentarse, ¿verdad? Entonces hay que tomar esas consideraciones para evitar la presencia de líquido que pueda propiciar la falla del material. Como vemos, pues hay diversas capas y entonces hay que provocar difusión para homogeneizar. El alcance de la microsegregación dijimos que es corto. Fíjense que se reduce de 10 a 100 micras, ¿verdad? Principalmente entre estructuras que han sido obtenidas por procesos de fundición en los cuales pues tenemos esos arbolitos o estructuras dendríticas. Como hemos dicho, lo primero que solidifica este tronquito de las dendritas, pues vemos acá que tiene un porcentaje, porque este eje es porcentaje, un porcentaje alto del elemento con mayor temperatura de fusión. Y lo último que solidifica, que vendría siendo esta zona de acá, corresponde, miren, a un porcentaje menor. Porque en todo este tramo de solidificar del centro a los bracitos, pues ha consumido la mayor cantidad de níquel. Por eso es que vemos que el níquel va difundiendo hacia el líquido y el cobre va difundiendo hacia lo que ya está solidificado, ¿verdad? Manejando esos dos tipos de difusión, tanto en el líquido como en el sólido. La composición, por lo tanto, es diferente. Hay más níquel en los brazos de la dendrita, en los troncos de la dendrita, de lo que tendríamos en las regiones interdendríticas. Y estas diferencias de composición provocan cambio en propiedades. Fusión
Porque les comenté, al calentar, esta región de acá tiende a calentar primero, a formar líquido y puede provocar ese deslizamiento. Por lo tanto, se aplica un tratamiento que se llama homogeneización, que consiste en calentar la aleación por debajo de sólidos fuera de equilibrio para propiciar la difusión y eliminar esas diferencias de concentración. ¿Qué impulsa la difusión? La diferencia de concentración. Y si tenemos C1 diferente a C2, diferente a C3, aquí tenemos la fuerza impulsora para difusión. Y si le agregamos calor para que esos átomos tengan mayor disponibilidad de energía, pues la difusión ocurre a una tasa más alta. Por lo tanto, hay que calentar por debajo de la línea sólidos. No voy a considerar esta, sino que voy a considerar esta de acá. Y voy a calentar mi aleación a una temperatura por acá y la voy a dejar el suficiente tiempo para que todas estas capitas que vemos aquí al final tengan una composición homogénea. Los átomos se redistribuyen y de esa forma el contenido de ese soluto es más uniforme en todo el volumen de ese material. La homogeneización puede corregir la microsegregación. Con la macrosegregación es todo lo contrario. Es un fenómeno de largo alcance y por lo tanto ya no es tan fácil, porque recuerde, la micro la ha corregido por difusión. Pero esto implica que los átomos recorren distancias y para recorrer esas distancias requieren energía. Cuando tenemos macrosegregación, que hay unas distancias, unas diferencias que afectan mayores longitudes, mayores distancias, pues ya la energía necesaria por difusión es demasiado grande, lo cual resulta pues económicamente no conveniente. Por lo tanto, esas diferencias tan grandes de concentración pues ya no se pueden corregir de manera fácil, ¿verdad? Sino que lo más conveniente es volver a fundir y controlar. La micro pues no se observa a simple vista, pero la macro sí. Imagínense, de 1 centímetro a 1 metro. ¿Cómo puede usted? Aplíquele la segunda ley de Fick. Aplique segunda ley de Fick y diga, distancia de difusión 1 metro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta energía se involucra? No es económico, no es viable aplicar un proceso de homogeneización. En este caso, lo más conveniente es volver a fundir y, por supuesto, controlar el proceso de solidificación a través del diseño del molde, del material con que se fabrica ese molde, la compactación, el tiempo de vaciado, el sobrecalentamiento del líquido, etcétera, muchas variables asociadas a este proceso. Aquí podemos ver la segregación o diferencia de composición en forma de V, claramente visibles, ¿verdad? No necesitamos ni microscopio. Esas diferencias de composición, porque el material responde de diferente manera, ocasiona fallas en los materiales. Por eso estos defectos son perjudiciales. ¿Cómo se aplica el análisis cuando tenemos segregación? Pues de la misma forma que lo aplicamos con las dos reglas, regla 1 y regla 2. Pero ahora se considera la línea sólidos fuera de equilibrio. Entonces, para reforzar la aplicación de la regla 1 y la regla 2, de tarea les quedará resolver este ejercicio. Es similar al que hicimos antes, pero ahora vamos a considerar la solidificación fuera de equilibrio con esta nueva línea sólidos.
Así que van a analizar a 1300, a 1260, a 1250, a 1220 y a 1205. Van a ir haciendo los análisis tal cual los hicimos en esta clase, ¿verdad? Uy, no quiero ir poniendo esto. Y vamos a completar para la siguiente clase para ver si han aplicado todos estos conocimientos de esta clase. Bien, entonces terminamos acá. Vamos a llegar al final de esta. Y me van a completar esta cajita, esta tablita, y con eso vamos a iniciar la clase el próximo martes. Mis disculpas por no haber subido la clase antes, pero fíjense que mi computadora tuvo un problema y en todo lo que me la revisaron, a mí se me pasó, pero ya el día de ayer está el enlace para quienes, ¿verdad?, habían perdido esa clase o a quienes les gusta repetir. Bueno, entonces, esto vamos a revisarlo al inicio de la próxima sesión el día martes. Así que voy a volver al aula para ver si tenemos alguna consulta y para despedirnos. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema? Yo espero que se haya comprendido la aplicación de la regla 1 y la regla 2 en el diagrama isomorfo, porque la próxima semana vamos con otro tipo de diagramas y allí aplicamos estas reglas. Si no tenemos preguntas, vamos a detener la grabación para que esto no quede tan grande, ¿verdad? Si no tenemos preguntas, estoy esperando para... Dígame. Yo no tenía una pregunta acerca del tema, ¿verdad? Pero quería preguntar, de la clase del día viernes de la otra semana, ¿se haría en otro momento o se subiría una grabación? No, la clase del viernes de la otra semana se desplaza para el martes de la siguiente. Ah, bueno, gracias. Sí, vamos a trabajar de manera sincrónica y la próxima semana solo la discusión vamos a hacer asincrónica porque nos afecta jueves y viernes y por el parcial, pero la clase la trasladamos para el siguiente martes y salimos bien con la planificación del ciclo, ¿verdad? Para terminar para el último parcial, así que podemos desplazar la clase sin mayor problema. Parcial 24 de septiembre, revise la plataforma que allí están las fechas, por favor. Se acerca el segundo parcial, unidades 4 y 5, leyes de FIC, sencillo, aproveche a sacar una buena nota, ¿verdad? Si no hay más preguntas, muchas gracias. Cuídense mucho, aquí ya comenzó a llover y que el resto de sus clases pues sea satisfactorio.